bienvenidos a este nuevo episodio. Pues el día de hoy estamos muy contentas y muy emocionadas porque vamos a hablar de un tema muy importante que la verdad es que es un tema que es muy poco hablado y que muchas veces no lo quieres expresar por temor al que dirán o al que van a pensar los demás. Hoy vamos a hablar de algo que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas, pero que nadie nos enseña a poder manejarlo. Esto es el duelo. Y el duelo pues no es solamente cuando alguien muere. Vivir en duelo también es cuando perdemos muchas veces a una persona en una relación, cuando perdemos también alguna versión de nosotros mismos, cuando perdemos también algo que nos hacía ilusión y muchas cosas que pudieran parecer pérdidas podemos atravesar por un momento de duelo. Y por eso el día de hoy vamos a hablar, como les dijimos al principio de cuando nos presentamos en nuestro podcast, a qué nos dedicábamos nosotros. Ceci es tanatóloga, entonces en esta ocasión Ceci nos va a hablar sobre esos procesos y nos va a ayudar a entender todo esto desde una manera mucho más consciente y mucho más humana. Hola, pues gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida y pues vamos a empezar por lo básico. Bueno, Ceci, y pues para empezar de lo básico, así desde cero, para que nos puedas explicar paso por paso, ¿cómo nos explicarías tú la tanatología de una forma sencilla? ¿Qué es la tanatología? Bueno, vámonos a de dónde proviene esta palabra, porque en sí la escuchas y a mí no me decía nada hace varios años, ¿verdad? La palabra tanatología proviene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Entonces, la tanatología es una disciplina científica que estudia la muerte y los fenómenos que la rodean. La tanatología tiene aplicaciones en la medicina, la psicología y la sociología. Es el arte de acompañar a una persona en procesos de duelo. Entonces, como lo mencionaba al principio, la tanatología en sí no nos habla solamente sobre el proceso o sobre cosas relacionadas a la muerte, sino que también nos habla de otro tipo de pérdidas. Sí, o sea, puede ser la pérdida de un objeto material, la pérdida del trabajo, cambiarte de casa, irte a vivir a otra ciudad, terminar una relación larga, perder una fotografía. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi niña Ángela era bebé, pues ya sabes, ¿no? Las miles de fotos que se toman cuando nace, el parto, el hospital y los que van y visitan, etcétera. Y así las teníamos con nuestros 3 hijos, ¿verdad? Pero en específico con Ángela, era muy bebé y le robaron el teléfono a Jorge. Híjole. No, o sea, ahí perdimos todas las fotos que teníamos de esa parte del nacimiento de mi niña. Híjole, o sea, no nos dolía el aparato, nos dolían las fotos que venían ahí, el recuerdo, porque fíjate, todavía más, y a lo mejor no sé si tenga que ver ese conflicto, pues en pandemia a mí se me borró mucha memoria de mi niña bebé, o sea, se me borraron muchos lapsos de ella en específico. Entonces, mi memoria se borra y nos robaron lo que teníamos palpable de ella. No, o sea, fue una pérdida bien fea, pero pues en ese momento lo único que haces es, pues bueno, ya ni modo, ¿verdad? Sí. O sea, y no lo tomas como un duelo y como una pérdida, pero la pérdida puede ser cualquiera. Y entonces, ¿cuál sería el objetivo principal, por así decirlo, de la tanatología? Acompañar a una persona en su pérdida, en su proceso de duelo. Y es que la verdad es que todo esto es muy interesante y a la vez muy inquietante, porque muchas personas creen que solo tiene, como te decía, que ver con la pérdida de una persona, pero también pues es acompañarte en pérdidas emocionales, como lo mencionabas, muchas veces hasta de un objeto, ¿verdad? Sí, 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 o sea, y yo te pudiera decir que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una pérdida y dejamos ese duelo inconcluso. Sí, así es. Bueno, ya hablamos de lo que es la tanatología para poderla entender un poquito mejor. Ahora vamos a hablar del tema que mencionábamos al principio, que es el duelo. Si lo aterrizáramos
en sí, ¿qué es el duelo realmente? Bueno, pues el duelo es esta experiencia de dolor, de aflicción, de resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras ante la pérdida de algo o de alguien con valor significativo. Pensaríamos, por ejemplo, que un duelo es simplemente la muerte de alguien y no es así. Te voy a dar otro ejemplo. En mi caso, ay, en mi caso, nosotros perdimos un bebé antes de mi hija mayor y ni siquiera tuvimos tiempo, ni siquiera sabíamos que debíamos vivir ese duelo de esa pérdida, porque aunque digo, así sean unas semanas de gestación o sean los 9 meses de gestación, es una pérdida la que tienes. Y créeme que luego uno se hace el valiente y yo a los 2 días, al día siguiente, yo ya me quería ir al trabajo porque pues también dices, ¿a qué me quedo en la casa a estar nada más pensando y llorando, verdad? Y bueno, como mencionabas, no siempre se vive de la misma manera. Entonces, todas las personas viven el duelo, supongo, de distinta forma, de distinta manera, en distintos momentos también, sobre todo. Hace poquito veía una chica que sigo en redes, que ella tuvo una pérdida de una bebita, y explicaba precisamente eso, decía que la manera en la que ella vive su duelo de esa pérdida que tuvo es a través del ejercicio. Mucho correr, mucho ejercicio, todo lo que es el ejercicio físico. Y decía ella como que no juzguen la manera en que ven a mi esposo o no juzguen la manera en la que mi esposo se presenta ante ustedes o muchas veces ni siquiera se presenta ante ustedes. Se refería a su familia, ¿verdad? Era un mensaje como para su familia. Y decía, porque él su duelo lo está manejando a su manera, a su personalidad, a su forma de ser, a como él lo siente. Entonces era como que Sí. no esperes que todas las personas vivan el duelo de la misma manera. Y es aquí donde pues te pregunto, ¿es verdad que todos viven el duelo de distinta manera? Sí, eso es un proceso personal que varía según la persona. Si nos ponemos a analizar el núcleo familiar, como nos decía Fernando la semana pasada, eh, siempre es reprimir, siempre es callar, siempre es no pasa nada. Y entonces así nos, o sea, esa es la cultura, pues, de que el no pasa nada o ya pasó y lo que sigue. Y no nos permitimos tener ese dolor, sufrir, llorar, o sea, realmente llorar, porque luego lo reprimimos y se convierte en una enfermedad, como lo decíamos la semana pasada con la biodescodificación y las constelaciones. O sea, tú te callas algo y se va a manifestar en tu cuerpo de alguna o de otra manera. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con una enfermedad. Entonces, todos lo vivimos de una manera diferente, incluso hay gente que no sabe que tiene un duelo o varios duelos, y así pasa su vida porque no lo saben manifestar, no lo saben comunicar, porque así es la cultura. Entonces, nadie vamos a vivir un duelo igual. Y precisamente también porque todos somos diferentes, entonces yo tengo una personalidad, yo voy a verlo de manera diferente, ¿verdad? A lo mejor yo soy más resiliente que mi hermana, a lo mejor yo soy más llorona que mi hermano, entonces siempre va a ser de manera diferente. Sin embargo, aquí lo que pudiéramos decir es vivirlo y aceptarlo, ¿verdad? Porque si lo seguimos reprimiendo, pues no nos va a llevar a nada bueno. Así es. Y tú como tanatóloga, ¿cómo nos pudieras explicar o decir cuáles son esas emociones que se viven dentro de un duelo? Sí, bueno, es un ciclo y ese ciclo eh, pues nos explica muy bien esas emociones. Es la crisis, la negación, el enojo, la depresión, la aceptación y el aprendizaje. O sea, es una curva que va de arriba abajo y otra vez para arriba. Sin embargo, otra vez, cada quien lo vivimos diferente y puede que si yo estoy en el enojo, puede que me regrese otra vez a una crisis, ¿verdad? Y que a lo mejor de la crisis pase a la depresión, me vaya a la aceptación y regreso otra vez a la negación, por ejemplo. Entonces,
y va a ser completamente normal, porque nadie lo vivimos de la misma manera y no es lineal. Entonces, puede que caigamos en un círculo y ahí sí, pues, ya es un poquito diferente y más difícil, pero sí, o sea, las emociones que se viven, esas ya están definidas, pero lo que no está definido es cómo lo vamos a vivir cada quien. Sí, y aquí yo creo que también entra la cuestión de que quienes vemos de afuera esos procesos de pérdidas de las personas, muchas veces juzgamos a esas personas de decir, oye, ya pasó mucho tiempo, ya para estos años, ya para este tiempo, ya debería de estar bien. Esa palabra de decir debería, como que, ¿dónde dice que ya debería esa persona de estar bien? No. O para este tiempo esa persona ya debió de haberlo superado. Ya pasaron muchos años, ya debió de haber superado la ruptura con su pareja, ya debió de haber superado la pérdida de su padre, ya debió de haber superado la pérdida de su madre. Y pues muchas veces pasa esto, de que no entendemos que todos los procesos, como dices tú, pues son completamente distintos, ¿verdad? Y en ningún lugar dice que la pérdida de un ser querido, tu duelo debe durar nada más un año, o la pérdida de tu trabajo, tu duelo debe durar nada más 15 días en lo que encuentras otro. O sea, no es así, ¿verdad? Entonces, otra pregunta también muy importante, ¿qué tipos de duelos existen? Bueno, existe el duelo normal, que es el proceso natural de adaptación ante una pérdida. Implica emociones como tristeza, enojo, culpa y aceptación progresiva. El otro, bueno, dura de 6 meses a 2 años, es más o menos el tiempo promedio, pues dependiendo de la persona y de la pérdida, ¿verdad? Claro. El otro es el duelo retardado, que es que la persona no experimenta el duelo en el momento de la pérdida y lo posterga, ya sea por negación o un bloqueo emocional. También pasa muchas veces, por ejemplo, recuerdo que una amiga falleció su papá y ella se encargó de todos los requisitos, la documentación, las vueltas, las idas, pagar, ir aquí, todos esos procesos que nadie ve, pero que tienen que hacerse en el caso de una persona cuando muere. Y realmente siento que ni siquiera vivió bien esa parte del funeral de su papá, ¿verdad? Que eran los últimos momentos de estar ahí con él porque se la pasó haciendo documentación. Entonces imagínate tú, pues posterga ese sentimiento. Entonces ese puede ser un ejemplo del duelo retardado. Y este puede manifestarse meses o incluso años después de la pérdida, cuando finalmente surgen las emociones reprimidas. El siguiente es el duelo crónico, que nunca parece resolverse, con emociones intensas, recurrentes, que impiden la adaptación y la persona sigue atrapada en el dolor y en la tristeza extrema. Aquí esto dura más de 2 años. Y el duelo patológico complicado, pues se caracteriza por una respuesta extrema y disfuncional ante la pérdida, afectando la vida diaria de manera severa. Puede incluir depresión, ansiedad o conductas autodestructivas. Y esta dura pues indefinidamente si no se trata a la persona y pues no puede avanzar en este proceso de duelo pues de manera natural. Déjame te explico ahora que yo viví, pues se puede decir un duelo patológico o crónico. Cuando yo tenía 15 años falleció un tío que pues yo lo quería mucho y era como mi segundo papá. Imagínate tú, yo tenía 15 años y murió de una manera repentina. Entonces, tú sabes cuando alguien está enfermo o que tus abuelitos, que es como lo natural que las personas más grandes mueran primero, ¿verdad? Pero este tío no tenía ni 40 años. Yo nomás tenía 15. Entonces, imagínate, un adolescente, todo hormonal, y luego con una pérdida así tan drástica. No, hombre, créeme que, y claro, en el funeral a mí nadie me preguntó cómo me sentía yo, porque estábamos con la esposa y con los hijos, ¿verdad? Que era la familia directa de la persona. Igual, nadie le preguntó tampoco a mi hermano, que también lo quería mucho, es que nos querían mucho a nosotros. Y nadie le preguntó a mi hermana también cómo se sentía. O sea, todos,
Y los adultos piensan que los niños no sienten, pues. Y ahorita si te pones a pensar 15 años, no eres un adulto, pero tampoco eres un niño. Y está peor, porque a lo mejor los niños comprenden más naturalmente esas cosas si les explicas. En aquella época, ¿quién me iba a andar explicando, sabes? Entonces yo, pues, pasaron 15 años hasta que yo pude comprender que ya lo dejara en paz. O sea, en aquella época yo leía así de que ya no les llores a tus muertos porque no los dejas descansar. Pero yo no podía dejar de llorar porque a mí me dolía mucho. Sin embargo, estaba por cumplir 30 o ya tenía 30 años cuando un amigo que es psicólogo me dice, no sé por qué estábamos hablando, no sé por qué saqué al tema yo de que no, es que yo siento muy feo porque mi tío, porque yo no sabía que era el duelo, ¿verdad? De que mi tío que se me murió, y me decía él, ¿y por qué le lloras? Y yo, pues es que se me murió. Dice, sí, pero pues ya está en el cielo, o sea, ya. Y yo así como que, pues sí, ¿verdad? Y la forma en la que yo siento, ¿verdad? Que pude sanar ese duelo, él me dijo, hazle una carta despidiéndote, porque pues obviamente no nos despedimos, sí, ¿verdad? Sí. Digo, como en la mayoría de las muertes de cualquier persona no te puedes despedir, ¿verdad? O por lo menos en las muertes que son así repentinas, porque cuando hay una enfermedad, bien que mal, pues ahí se platican, se dicen, o realmente sí dices, me voy a despedir, aunque no se vaya a morir, ¿verdad? Sí. Que es lo más saludable que pudiéramos hacer siempre, pero pues no. Sí. Entonces me dice mi amigo, escríbele una carta, despídete, rézale, préndele una vela y quémala. Bueno, pues con ese ejercicio tan fácil, yo sentí que mi carga emocional de esa pérdida bajó drásticamente. Y fíjate, algo muy curioso y muy bonito también a la vez, cuando tuve momentos importantes de mi vida, yo soñaba a mi tío. Sí, o sea, cuando estaba yo de que por tener a mi niña, ay, voy a llorar, lo soñé. Y le digo, necesitas conocer a mi hija. Y claro, o sea, él nunca me contestaba nada, pero en momentos importantes de mi vida, como que se me manifestaba, ¿sabes? Entonces te quedas con eso de que, qué bonito porque realmente eso es lo que cada ser humano necesita, tener una señal o saber que esa persona que ya no está, está bien. Porque siempre tendemos a sufrir, ¿verdad? Como decía también la semana pasada Fernando, o sea, tendemos al sufrimiento porque nos encanta. Entonces, te la pasas sufriendo cuando en realidad, pues él ya no sufre, ¿verdad? Pero no lo comprendemos porque al fin y al cabo una muerte es un dolor, ¿verdad? Entonces, te digo, y sin querer, y ya estoy viendo que tuve el duelo patológico. Y mucha gente, así como yo, va a estar en eso. Entonces, tenemos que aprender como a saber en qué parte estamos y de ahí empezar a trabajar, o sea, de donde estemos, a la edad que estemos, en el momento de nuestra vida que estemos, lo más sano es decir, estoy en un duelo y es por esto y empezar a trabajarlo, ¿verdad? Y fíjate que hablando de eso de que pues todos vivimos el duelo de diferente manera, hace poquito teniendo una plática con mi esposo, me decía, yo admiro mucho la manera en la que tú recuerdas a tu papá o en la que vives ese proceso de haber perdido a tu papá. Porque yo perdí a mi padre en el 2019, antes de que empezara todo lo de la cuestión del COVID. Él tenía una enfermedad y falleció a consecuencia de esa enfermedad. Pero cuando me dijo eso, mi respuesta fue, es que a lo mejor no me ves tan triste porque yo siento que fui una buena hija. Sí, o sea, yo siento que cumplí con él en el momento que Dios quiso y en el momento en que Dios me lo prestó para que fuera mi papá. Yo ahí estuve con él. Y hasta ahorita te puedo decir que para mí, o sea, fue el mejor papá del mundo. Claro. Y me dice mi esposo, y admiro mucho la manera en que lo manejas y en que lo vives, porque no te veo que, por ejemplo, sea un día del padre y que te vea devastada, llorando, recordándolo, o que sea una Navidad y que vayas y te encierres al cuarto de tristeza porque ya no está tu papá. Dice, no, al contrario, te veo que
pues andas preocupada porque sea una buena Navidad para los niños, que los regalos, que esto, que lo otro. Dice, el cumpleaños de papá, mi papá cumple el día 1 de enero, cumpleaños. Entonces siempre por lo general nosotros hacíamos como la celebración del 31 y el día 1 era como que síguele por el cumpleaños, ¿no? Seguía la Entonces fiesta. dice, no te veo tampoco en ese, pues en esa tristeza, ¿verdad? O inmersa en esa tristeza. Y le respondía yo eso, le digo, es que yo me siento muy bien en esa relación que yo tuve con mi papá. Yo no te puedo decir, le lloré 2 meses, le lloré 3 meses, le lloré 6 meses porque ni siquiera me di cuenta cómo pasé a lo mejor ese momento de la pérdida de papá. Llegué a tener comentarios inclusive de familiares cercanos a nosotros, como de que es que chequenla o es que mírenla, porque ¿por qué no llora o por qué no así? Yo, pues es que entra también una parte de que, por ejemplo, el hecho de ser enfermera, también yo veía la situación en la que mi papá estaba y saber que estar en una cama, saber que estar en una condición en la que sabes que a lo mejor esa ya no es una manera de vivir. Claro. Y que solamente él sabía su dolor, que solamente él sabía por qué no expresaba que se sentía mal. ¿Por qué? Por muchas cuestiones, por no querernos entristecer, por no querer ver a mi mamá quizás sufrir, pero creo que nosotros, o sea, tanto mis hermanas como mi mamá, como su mamá, porque en ese tiempo vivía mi abuela, estuvimos presentes en todo su proceso. Entonces volvemos a lo mismo, no todas viven, no todas las personas viven los duelos de la misma manera. A lo mejor la manera en que mis hermanas lo viven es muy diferente. Yo recuerdo también en una ocasión que una persona cercana a mí me dijo, ay, es que yo veo que tus hermanas publican, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de tu papá, cuando es el Día del Padre, cuando es Navidad, así le digo, cuando es Día de Muertos, por ejemplo, también le digo, yo también lo hago, le digo, pero no es algo que para mí sea como de que lo tengo que hacer, ¿sabes? Porque la relación que yo tuve con mi padre no existían las redes sociales, ¿sabes? Era la relación yo, papá y papá conmigo. Por ser la más chiquita también de mis hermanas, esa relación fue muy diferente a la que vivió mi hermana, la de medio, a la que vive mi hermana, la mayor. Entonces, yo me siento en paz con todo lo que viví con mi papá y a lo mejor mucha gente pensó que, híjole, por ser la más chiquita iba a estar devastada y llorando porque pues papá se había ido, pero la verdad es que no, la relación que yo tuve con mi papá te puedo decir que fue 100% amor, entonces no tenía por qué vivir el duelo de la manera en que las demás personas querían que yo lo viviera, porque a fin de cuentas era mi sentir y era mi duelo. Totalmente, y mira, como dice Fernando en las clases que yo tomé con él precisamente de tanatología, es que las personas siempre nos guiamos por 2 cosas, por la culpa o por el miedo. Entonces, en este caso, tú lo viviste tan natural porque no tenías ni culpa ni miedo, por lo que ya explicaste, ¿verdad? No tenías culpa ni remordimiento de conciencia porque estuviste en paz, porque hiciste lo que debiste hacer como hija. Sí. Y miedo, pues miedo a la muerte no, porque como dices, por tu carrera, por tu profesión, claro que tú ves la muerte y no es que la quieras normalizar, pero es algo propio. No, y si en ese momento me hubieran preguntado, oye, ¿cuántos años más quieres que viva tu papá? Yo le hubiera dicho eterno. Claro. O sea, claro que yo no quería que en ese momento se fuera, pero sabía que a veces pues puede ser inevitable que pase eso, ¿verdad? O sea, tan de esa manera, por así decirlo. Sí, y más cuando es una enfermedad. O sea, más cuando es una enfermedad dices, mira, o en casos de gente con cáncer que dices, ya hasta le pides a Dios, llévatelo, porque es más lo que sufre aquí, el dolor que tiene, a la paz que va a tener cuando ya descanse, ¿sabes? O sea, sí, es verlo así, porque siento que mucha gente es así de que no, y que yo me muero. No, no te mueres. Nadie se muere porque se muere otra persona, pero siempre lo vemos de esa manera, culturalmente hablando, aquí en México, ¿verdad? Sí. Otro de los tipos de duelos es y que también son muy mencionados y ahorita también en redes sociales, pues muy hablados sobre todo, es el duelo en pareja. Es un duelo que yo creo que toda persona que pasa por ello,
pues es un dolor, ¿verdad?, por el que atraviesan. ¿Qué tipos de duelos se viven dentro de una relación? Porque no solamente se vive porque perdiste al esposo, porque se murió el esposo, porque se murió el novio, porque se murió tu compañero de vida, sino porque muchas veces dentro de la relación pasan cosas que fracturan precisamente esa relación y vives el duelo inclusive estando con la pareja. Sí, mira, o sea, los duelos dentro de una relación son procesos de adaptación ante la pérdida de una parte del vínculo o expectativas, porque todos son expectativas en un matrimonio, ¿verdad? Entonces, se incluye el duelo por ruptura, como dices, por pérdida de la individualidad, porque hay personas que no podemos, no sabemos hacer equipo. O que sabemos hacer equipo y no sabemos quiénes somos solos, ¿sabes? Por el fallecimiento de un ser querido, en el caso pues, de una pareja, pues es la muerte de un hijo, ¿verdad? Esto también implica fases no lineales de dolor, de rabia, de negación, de aceptación y afecta la comunicación. Si en términos regulares la comunicación de un matrimonio es, pues, muchas veces poca, ahora imagínate viviendo un duelo. Te puedo decir, varios ejemplos que alguna vez vi en un video, no sé si nos lo puso Fernando en la clase o lo vi en algunas de mis clases, pero por ejemplo, hablaban unos matrimonios de que qué fue lo más difícil que has vivido. Y lo que yo recuerdo así muy en mi cabeza es que a uno de esos matrimonios se les murió un niño. El papá estaba cuidando a los niños en la bañera, se salió por un momento y se le ahogó uno de los niños. Entonces, esas son de las rupturas más difíciles y se fractura el matrimonio y en la mayoría de los casos cuando muere un hijo, la pareja termina divorciándose, porque no pueden con la culpa ni uno ni otro. Entonces, híjole, esos duelos yo creo que nunca se cierran, nunca se sanan, nunca se trabajan, porque realmente ahí de plano se les acabó la vida, se destruyó ese matrimonio, se destruyó la familia y todo queda fracturado. Sí. ¿Por qué consideras tú que muchas veces como pareja evitas hablar de ese tipo de cosas o de lo que sienten en el momento? Bueno, pues claro, o sea, por el miedo a la vulnerabilidad, incluso con un problema o con un matrimonio sin que tenga una pérdida, eso es a lo que siempre le tememos, ¿verdad? O temor al conflicto, porque hay gente que no puede con un conflicto. Entonces, ¿para qué digo? ¿Para qué hago? Mejor me evito el conflicto. Lo evito. Por falta de herramientas emocionales para gestionar conversaciones difíciles. Realmente, pues, todos pasamos por eso. A menudo el evitar surge como un mecanismo de defensa para protegerte de la crítica o por la creencia errónea de que hablar de eso va a empeorar las cosas. Entonces, aquí lo que queremos es, en un matrimonio regular y en un matrimonio con un duelo es gestionar emociones, ¿verdad? Aprender a hablar, a comunicarnos, a externar lo que sentimos, aún y que sea difícil, ¿verdad? Pero sí, te digo, para efectos de parejas, híjole, la pérdida del hijo, más que a lo mejor una infidelidad que también puede fracturar un matrimonio, la pérdida de un hijo sí, te puedo decir que yo no conozco un matrimonio que haya perdido un hijo que siguen juntos, ¿sabes? Porque es muy difícil, o sea, esa culpa jamás se les quita y los papás somos muy severos con nosotros mismos. Entonces, es muy difícil. Este tipo de duelos es muy difícil. ¿Y qué pasa emocionalmente cuando se vive un duelo por una infidelidad o por una ruptura del matrimonio? Bueno, mira, te voy a decir, hay temas, y estos son estadísticas, les voy a decir así puntualmente las estadísticas de temas que no se hablan en pareja. La mayor es dinero y finanzas, no hablamos de eso. Si tú me preguntas, yo a lo mejor no sé cuánto gana mi esposo y él a lo mejor no sabe cuánto gano yo.
Y no hablamos de, hey, mira, vamos a hacer esto, organizarnos, nada. La segunda es expectativas de la relación. ¿Qué espero yo de esta relación? Uy, y menos cuando tienes novios y cuando eres más pequeño, ¿verdad? No sabemos gestionar, ni decir, ni hablar. Al contrario, siempre somos más de que, aunque no te guste el chocolate y te invita el novio a un helado de chocolate y te lo echas así de que, ¡oh, qué rico! Porque no te dejen, o sea, por miedo al abandono, por miedo al rechazo, por miedo a que diga, no, pues como no le gusta el chocolate, pues no, ya no la quiero, ¿sabes? Sí. Entonces tendemos mucho a eso. Nuevamente, no comunicar, ¿verdad? La siguiente estadística, no hablamos de deseos sexuales. Y no voy a entrar más en detalle porque solito se cuenta, sí, ¿verdad? La siguiente estadística, planes de vida. Dime tú, ¿quién planea su vida? O sea, pues no. Si a mí me preguntas, yo no la planeé, ¿verdad? Familia extendida, uy, esa tampoco quiero entrar en detalles porque jamás se habla de eso. Y pues cuando eres novios, lo que quieres es encajar y que la familia te quiera y todo padre, ¿verdad? O sea, que nada te enoje. Claro. Y te casas y es lo mismo, ¿verdad? Que dices, bueno, porque es su familia, No debemos, ¿verdad? No debemos dejar que eso pase, sin embargo, por el qué dirán, porque no te abandone, porque no te rechace, no dices nada. La siguiente, yo creo que esta yo la pasaría al primer lugar. No se habla en pareja de las emociones. Como lo dije en el episodio pasado, hasta que yo no leí lo de lo que calla se repite, no le dije a mi esposo un secreto que yo tenía. Y ya teníamos como 10 años de casados. O sea, no hablo de esa emoción porque ¿para qué? ¿Qué necesidad, verdad? Entonces te digo, yo pasaría esta de emociones que tiene el 11%, yo la pasaría al primero. Creencias personales, tampoco lo hablamos como pareja. Entonces, tu pareja puede creer algo y yo puedo creer otra cosa. Por ejemplo, yo pienso, porque no le he preguntado a Jorge, que es mi pareja, yo no le he preguntado, ¿tú cómo te sientes al respecto de una constelación? ¿O cómo te sientes al respecto de las heridas de la infancia? Y así nos quedamos y no lo preguntamos, no lo platicamos. Y entonces, pues, sigue siendo un detalle que ahí se queda y que muchas veces nos lleva a la ruptura porque, pues, no lo hablamos y se fue haciendo grande y termina en un matrimonio fracturado. Digo, estoy siendo exagerada, ¿verdad? Tiempo personal. Cuando eres pareja ya no tienes tiempo personal, creemos, ¿verdad? Sí. Entonces, y no se habla, y no es como que, bueno, nos vamos a casar o simplemente somos novios. Bueno, yo te voy a decir que yo quiero este día para mí, este día tú y yo, y los demás, yo me organizo, y ahí te aviso. No, lo que queremos es siempre estar juntos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que no se comunican entre pareja hacen que se fracture la relación y también nos lleva a un duelo de que no pude cumplir mi plan de vida, que se quedó aquí y que no hablé, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese tipo de temas son los que, pues, emocionalmente nos llevan a una ruptura, ¿verdad? Y luego, todavía más, bueno, ya se los conté, lo de la muerte de un hijo, pues, eso es falla 100%. Y es sin nombre, ¿verdad? Y otra vez, porque a lo mejor la mamá sí puede tomarlo de una mejor manera, pero el papá se sigue culpando y no vive y no hace otra cosa más que culparse y vivir en tristeza y es algo muy fuerte, pero sí hay gente que ya no pudo seguir su vida por la muerte de un hijo cuando a lo mejor tenías otros 2, otros 3 hijos, otro hijo. Y ese hijo también ya se fracturó su vida porque, pues por la muerte de su hermano, ya no tuvo papás. Sí. Entonces, sí es bien fuerte y muy difícil los duelos en parejas,
pero también como ser individual, o sea, es algo muy fuerte y muy difícil, y más si no lo gestionamos, ¿verdad? Fíjate que una frase que resuena mucho en cuanto al duelo de la ruptura en parejas que mencionabas ahorita sobre lo de las estadísticas, es que dice que a veces cuando eso pasa o cuando se fractura la relación, a veces no le lloras a la persona, sino que a veces lloras la versión de la relación que creías que iba a ser. Sí, efectivamente, o sea, en nuestra mente nos hacemos a la idea de algo que estamos deseando que pasara, que sucediera, que fuera, idealizas esa persona, idealizas esa relación, idealizas esa idea que tienes nada más. Y te doy un ejemplo, mira, se me hace que van a ser 3 años, falleció un tío mío. Yo no lo veía porque en COVID pues ya nadie se veía ni nada, y luego después de COVID no nos frecuentábamos y repentinamente también murió. Entonces yo me acuerdo, y justo estaba en el proceso de coach de vida con Ricardo. Okay. Ya habíamos terminado o estábamos por terminar y le digo, oye, es que se murió mi tío y no puedo dejar de llorar. O sea, tú no me entiendes que cuando me entero empiezo a llorar, me puse súper mal, o sea, me dio un ataque de ansiedad muy feo, asusté a mis hijos, horrible. O sea, no pude gestionar mis emociones, ya lo trabajé. Pero me pasó muy feo porque me entero que fallece mi tío, estábamos en la casa de mis papás y estaban mis 3 hijos comiendo y enfrente de ellos empiezo a gritar y a ponerme como loca. Me puse muy mal y mis hijos se asustaron. Claro, después platicando con Ricardo, con mi coach de vida, me dice, es que no es tu tío, traes otra cosa. Y sí, claro que trae otra cosa. O sea, no era, pero era la excusa para sacarlo. Para llorar. Era la excusa perfecta para llorar y andar como una Magdalena por días y por meses y así. E incluso, fíjate, o sea, yo soñé a mi tío que se murió. Y yo le dije, ay tío, discúlpame que no te vi en tus últimos años, perdóname por no haberte visitado. Igual no me decía nada. Pero se fijan, o sea, emocionalmente la persona que perdimos viene y nos da la paz que nosotros necesitamos. Efectivamente no era por la muerte de mi tío que yo me la pasaba llor y llor, era otra cosa. Pero si no lo gestionas, si no lo trabajas, si no hubiera estado yo en el proceso de coaching con Ricardo, a él le hubiera seguido y seguiría triste ahora por este tío en lugar del otro. Y precisamente hablando de eso de las crisis emocionales, ¿qué es una crisis emocional? Bueno, déjame te doy la teoría y ahorita te cuento otra vez qué me pasó. Bueno, una crisis emocional es un estado temporal de desorganización y agitación caracterizado por una intensa angustia y la incapacidad de afrontar situaciones de estrés, peligro o pérdida. ¿Y qué es eso? Ponerte como una loca. Yo me puse, no podía respirar, o sea, me dio una crisis de ansiedad, pero no podía respirar, no podía hablar. Y fíjate, me pasó con este tío y luego 6 meses después voy a Saltillo y el mejor amigo de Jorge, que casi no vemos ya, porque pues entre que pandemia y que ya casi no vamos, no lo frecuentamos, hablábamos por teléfono con él, y pues conocíamos a su familia, etcétera. Lo veo porque fui yo, no me acuerdo a qué fui, lo veo y no habíamos platicado en 6, 8 meses. Y así tan natural el hombre, porque también es bien así de que 0 sentimientos el hombre, me dice, no, ¿cómo están? Él siempre se preocupa por todos. Él me pregunta por mis hermanos, por mis papás, aunque no los conozca, él es así. Entonces ya me preguntó y todo, y me dice, oye, nada más para que sepas, la semana pasada falleció mi mamá. Y yo, ¿qué? No, bueno, me puse a hiperventilar, a gritar como una loquita. Estábamos afuera de un Starbucks. No podía respirar. Digo, claro que sí puedes, ¿verdad? Pero en la ansiedad, sí, en ese ataque no puedes. Y estaba así de que, no, como una loquita. Y el hombre así de que, ¿qué hago? Claro que pues terminó mi crisis, ¿verdad? Pero pues qué vergüenza, y aparte es falta de gestión de emociones. Entonces, cuando ya llego a Acuña y hablo con Fernando, nuestro
terapeuta, dice, es que necesitas trabajar tu glándula pineal. Y yo, ¿y cómo le hago? No, pues busca ahí, en YouTube, nada más pon, meditación para glándula pineal y son simplemente es música, ¿verdad? O melodías, no sé cómo se diga. Entonces, efectivamente, estuve como que escuchando en la noche, cuando me despertaba y siempre así de que buscaba glándula pineal. Volvió a pasar otra crisis, otra cosa en mi vida, ya ni me acuerdo qué, y no me pasó lo mismo, ¿sabes? O sea, pude controlar mis emociones porque realmente es eso, saber gestionarlas. Para mí fue como muy sencillo eso de la meditación de la glándula pineal, pero no siempre es así, no siempre es en un 2x3 o en que escuche las melodías y ya, ¿verdad? Claro. La cosa es querer gestionar esas emociones, porque no podemos vivir así. O sea, te digo, luego ya me sentía yo muy mal de que yo asusté a mis 3 hijos, pero nadie sabe de esas cosas hasta que te pasan. Entonces imagínate tú que yo le hubiera seguido así y cualquier cosa que sucediera, así me pongo, Sí. como una loquita, que luego ya me burlaba de mí misma, ¿verdad? Pero es eso, es aprender a gestionar esas crisis, porque todos los vamos a tener, pero hay que tener la calma y la cordura y trabajar en estar de la mejor manera posible y evitar esas crisis emocionales. Y en este caso, pues tú supiste identificar que te estaba pasando una crisis y en ese momento pues llamas a Fernando, ¿verdad? Pero para la gente que nos está viendo, tú como tanatóloga, ¿qué les pudieras decir? ¿Cuáles son las señales que debemos estar como alerta y que no debemos de ignorar cuando nos sucedan este tipo de cosas? Y saber identificar de decir, híjole, esto necesito ayuda. Sí. Bueno, o sea, implica observar cambios drásticos en comportamiento, en emociones y en un estado físico de la persona. Te voy a decir, las señales que no debemos ignorar en un estado de crisis, todo lo que la persona diga es real. ¿Ok? Que me voy a morir, eso es lo que para ellos es la realidad en ese momento. Entonces, me quiero morir, me voy a matar, me voy a vengar, estoy muy enojado. Es muy importante darle espacio a la expresión, ¿sí? A esa queja que tiene la persona. Claro, te voy a dar unos puntos claves. Cuando una persona está en crisis, ¿cómo la ayudamos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en mis clases que yo tomé en mi diplomado de tanatología, el modelo se llama LAP, que fue desarrollado por Alan Caviola y Joseph Colford. Este modelo te ofrece técnicas de intervención aplicables a diversas situaciones en crisis y ha sido adoptado ampliamente por el campo de la psicología y el trabajo social. Entonces, ¿qué significa LAP? Son unas siglas en inglés. La L es listen, que es escuchar. La A es assess, que es evaluar. La P es plan, o sea, planear. Y la C es commit, comprometerse. Entonces, este modelo se usa en intervenciones en crisis para prevención del suicidio, para manejo de emergencias emocionales, y su estructura sigue las mejores prácticas en gestión de crisis y primeros auxilios psicológicos. Ahora, te voy a decir, no nada más esto, ¿verdad? En el momento que estamos nosotros como en la vida real y que ves que una persona está en una crisis, puedes ayudarle utilizando el método que nos dio Carilú hace unos cuantos episodios, que es respiración. Hay varias técnicas, pero en sí técnicas de respiración, y con eso, mira, la persona en cuestión de minutos se va a tranquilizar. La otra también, que yo amo, ¿verdad? Que es por medio de la aromaterapia, el aceite de lavanda. Si tú puedes traer un aceitito de lavanda en tu bolsa, te va a ayudar bastante en momentos de crisis para una persona. El simple hecho de que lo huela la lavanda es relajante. Entonces, que huela la lavanda y le ayudes a respirar. Los tiempos que sean, o sea, en este caso es respirar, detener y soltar. Y oliendo la lavanda, también vamos a ver un cambio y que salga de la crisis esa persona. Claro, o sea, esta metodología, pues, te puedo decir que es para las personas que están
que son bomberos o que son personas que ayudan a gente que está en una crisis realmente, ¿verdad? O sea, una persona que se quiere tirar de un puente o en algún hospital o alguna persona que esté amenazando con hacerse daño, ¿verdad? Pero aquí a nivel persona, lo que nosotros podemos hacer es técnicas de respiración y con la aromaterapia. Digo que también podemos usarlo para nosotros mismos, ¿verdad? Fíjate que hace poquito me tocó dar en mi trabajo un curso que hablaba precisamente sobre eso, sobre lo que teníamos que hacer cuando recibíamos en el área de hospital un paciente con una crisis de ansiedad. Entonces, como yo estoy en una clínica muy chiquita, por lo general sí es muy común que lleguen este tipo de personas. Por lo general no se van a los hospitales grandes porque también de cierta manera como que hay un temor de ir a algo así grande. Entonces, como que buscar mi refugio, algo chiquito, ¿no? Entonces, una de las preguntas era eso, ¿qué hacer? O sea, como llega y qué es lo primero que tienes que hacer. Y una de las respuestas, pues que era de las respuestas correctas y que una de mis compañeras dio, precisamente fue ayudarlo a respirar para tratar de calmarlo, ¿verdad? Para tratar de calmar también su frecuencia. Sí. Claro que ya pues dentro de todo eso ya existe también el ojo clínico, por así decirlo, que ya puedes separar de si es una crisis de ansiedad nada más o si es alguna otra situación, ¿verdad? Claro, que ya no esté nada más eso. Entonces, una de las cosas que también llamaba la atención es qué cosas debemos de evitar decir, porque la verdad es que las palabras que nosotros decimos a una persona que está en crisis son súper importantes y tienen mucho poder las palabras sobre una persona que está en ese momento, pasando por ese momento. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué cosas debemos de evitar decir? Bueno, es importante no interrumpir a la persona, excepto en caso de que empiece a divagar, ¿verdad? Y divagar sería muy común en caso de un accidente de tránsito, ¿verdad? Porque pues puede haber daño neurológico. También cuidado con el optimismo, porque la persona en crisis lo puede tomar como una burla. Entonces, lejos de mejorar, puede empeorar esa crisis. Otra, que la voz que usemos no denote arrogancia o superioridad o amenaza a esa persona. Que el paciente no se sienta como una carga o amenaza. Otra que es muy importante, no acercarse a una persona violenta. Yo sé que todos también tenemos como que nuestra cultura de que ayudar a todos, no. Cuando una persona es violenta, no. Lo mejor que tú puedes hacer es alejarte, ¿sí? Esa es la mejor ayuda que puedes hacer. La otra, la amnesia y la confusión, ahí sí puede ser un foco de atención para evaluar la actividad cerebral y como dices tú, ustedes ya saben más o menos cómo diferenciar una cosa de la otra, sí, ¿verdad? O sea, una crisis de ansiedad que una actividad cerebral, ¿verdad? Para una víctima también es muy importante la empatía, ya que solo entiende cómo se siente y quiere ser comprendido. Lo único que quieren es que tú los escuches y que lo comprendas sin juzgar, ¿verdad? Y pues cuando hay emociones relacionadas con una persona es muy difícil ser neutral. De aquí la importancia de marcar el límite en la intervención y no involucrarse demasiado. O sea, nuevamente, sí que a lo mejor puedas ayudarle con técnica de respiración, con la lavanda que tú traigas o en el caso de que estés en la clínica con otro tipo de ayuda médica, que tú veas a una persona que está en una crisis demasiado fuerte y que esté violenta, mejor, o sea, tampoco se trata como de salvarle la vida y perderla tú, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo podemos acompañar a este tipo de personas, ya hablando de un momento así de crisis, ¿verdad? Ejemplo, si llegas a un lugar o a una reunión, en ese momento la persona recibe una noticia, no era una reunión para relajar y resulta que pues se torna el ambiente así pues complicado, sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos acompañar sin invadir y tampoco minimizar lo que le está pasando? Pues se logra con una escucha empática, o sea, comprender la situación y redirigir la conversación del paciente. Puede ser que ellos estén muy alterados por algo que les pasó y tú
puedes tratar de preguntarle una cosa totalmente diferente, ajena a eso. Y mira, es como los bebés que están llorando por algo, que están atacados y les haces un chasquido, lo distraes y ya se le olvidó que estaba atacado, ¿verdad? En este caso es lo mismo, pero para un adulto. Sí. Y es con una pregunta diferente, totalmente diferente a la crisis que trae. Sí. Y es que lo que dices es súper importante, escuchar sin juzgar y muchas veces no decir como palabras como ánimo, échale ganas, tú puedes. Pues claro que esa persona lo que quiere es ánimo y créeme lo que esa persona le está echando muchas ganas, ¿verdad? Y claro que el decirle tú puedes, pues sí, ella también cree que puede, pero hay algo que le está impidiendo. Claro, es una crisis y pues para ella es todo. O sea, para esa persona esa crisis es todo en ese momento. Entonces sí, evitar esas cosas. Sí. Y una pregunta fuertecita, Ceci. ¿El duelo se supera o se aprende a vivir con él? No, pues un duelo nunca se supera. O sea, es como una herida y te va a quedar ahí la cicatriz. Y cuando la veas te vas a acordar, ¿verdad? Entonces se aprende a vivir con la pérdida. La integras en tu propia vida. Es un proceso de adaptación donde el dolor intenso se transforma con el tiempo y te permite reconstruir tu vida sin la presencia física de lo perdido. El caso que tú dijiste de tu papá es el mega ejemplo, muy bonito y preciosa forma de tener un duelo. Sí, tu papá ya no está, sin embargo, fuiste una buena hija, no tienes culpa, no tienes remordimiento, sabías que tu papá tenía una enfermedad y estaba sufriendo, entonces dices, era lo mejor. Claro, nadie queremos que se muera nadie, pero eso es la vida. Y la única cosa que tenemos segurita al momento de nacer es que nos vamos a morir. Entonces, hay que tratar de verlo de manera diferente, comprender lo que es la muerte. Yo pienso que lo más natural es que primero se mueran los mayores, ¿verdad? Porque ahí sí, híjole, otra vez regresamos a la pérdida de un hijo. ¿Cómo? No, es más, no tiene ni nombre. Sí. No tiene ni nombre, porque una persona que no tiene papá o mamá es huérfano. Pero una persona que se le murió un hijo, sí. Ni siquiera existe un nombre para esa pérdida. Entonces, tratemos de verlo con naturalidad. Que bueno, siempre que nos quedamos con culpa, con remordimiento, olvídate, lo que fue, fue. Y lo que tú hiciste es lo que ibas a hacer y fue lo correcto. Y si tienes culpa, perdónate y vive. Fíjate que pues me acuerdo que hace muchos años cuando empezaba el doctor César Lozano con sus conferencias y todo, y que luego tenía su estación de radio, me acuerdo perfecto, digo, antes de que yo supiera que era tanatología y todo eso, me acuerdo perfecto que en alguna ocasión dijo, lo mejor que puedes hacer por un muerto es vivir. Y recuerden, nosotros somos quienes vamos a vivir y disfrutar de nuestra vida. Nuestro ser querido disfrutó lo que pudo o no, pero eso ya no está dentro de nosotros, ni de nuestras posibilidades, ni de que digamos, ay, es que yo hubiera querido otros años. Pues no, así es la vida. Sí. Entonces, pues es adaptarte, simplemente es adaptarte. Y cuánta gente la verdad es que conocemos que a raíz de una pérdida, mamá o papá o inclusive pareja, ya no se permiten ser felices. O sea, ya viven en la tristeza totalmente. Aún así, ejemplo, si pierdes a tu mamá, ya todas tus navidades, todos tus cumpleaños, todos tus momentos que deberían de ser felicidad, aún así teniendo familia, ya todo lo relacionas a tristeza porque esa persona ya no está. Esa es la manera natural. Nacer, vivir y morir, que a fin de cuentas todos vamos a llegar a ese momento, ¿verdad? Pero el verlo con naturalidad, pues claro que cuesta. Más sin embargo, pues precisamente por eso hay personas como Ceci, que es la tanatóloga, que nos ayudan a vivir estos procesos, como lo mencionabas al principio, de una manera más humana y más realista sobre todo. ¿Qué le dirías
a alguien que hoy en estos momentos está pasando por un proceso de duelo, Ceci, y que muchas veces ni siquiera sabe que está viviendo un momento de duelo? Busca ayuda. Un sacerdote, un amigo, un tanatólogo, un psicólogo, un psiquiatra. Busca ayuda, la ayuda que tú quieras, y no debes vivir en dolor. Nadie debe vivir en dolor. Todos lo que venimos aquí es a disfrutar la vida. Que a veces nos la hacemos difícil nosotros mismos, sí, pero nadie debemos vivir con dolor. Entonces busca ayuda de la manera que tú lo quieras, que tú lo desees, pero hay que sanar. Esa palabra yo creo que resuena mucho, ¿verdad? Hay que sanar. ¿Cómo puede una persona empezar a sanar? Te lo digo porque las personas que están pasando por un momento de duelo, al igual que mucha gente, tienen muchísimas preguntas y dicen, bueno, ya acepto que estoy en un proceso de duelo, pero ¿cómo lo sano? Bueno, mira, nuevamente es buscar ayuda, es aceptar que estamos en un duelo y que tenemos una situación de dolor, porque nuevamente no nos permitimos sufrir, no nos permitimos vivir, no nos permitimos ser felices, no nos permitimos alegrarnos, no nos permitimos, muchas veces no nos permitimos ni siquiera alegrarnos por una situación, porque no es que mi familiar se murió. No, aceptar que tenemos esa situación de dolor y buscar ayuda. Así es. No sé si has visto en redes sociales es como pues una imagen, ¿verdad? Que últimamente como que circula mucho, y sobre todo porque siento que ahorita estos momentos que nos están tocando vivir, los vivimos con más conciencia que a lo mejor años atrás. O no sé si es como nuestra generación que lo vives con más conciencia. Y esa imagen dice: permíteme presentarme de nuevo. No soy esa persona que conociste hace 20 años. Y realmente así es. Nosotros como seres humanos tenemos que madurar, tenemos que seguir avanzando porque la vida avanza. Y yo te puedo decir que yo, Citlali, no soy la misma persona que hace 20 años. No soy la misma persona que hace 15 años, no soy la misma persona que hace 25 años. Somos personas totalmente diferentes, que a lo mejor la gente que te llegó a conocer hace 25 años tiene una imagen sobre ti, pero como dice esa imagen, ¿verdad? Permíteme presentarme de nuevo para que me conozcas que soy una persona totalmente diferente, porque esa es nuestra naturaleza, es evolucionar, es la naturaleza de todo ser humano. Entonces, si tú que estás escuchando este episodio y estás pasando por un momento de duelo, quiero que sepas que todo lo que tú estás sintiendo es completamente válido. Así haya sido una pérdida de lo que sea que ya mencionamos en nuestro episodio, es totalmente válido. Algo muy importante es que sepas que no estás exagerando, cada quien lo vivimos de una manera diferente, que no tienes que apresurarte a estar bien. Todos tenemos nuestros momentos, todos tenemos nuestros procesos y nuestros tiempos. Algo que nos tiene que resonar mucho es que sanar no es olvidar. No es que eso se te borre de la mente de un día para otro. Es aprender a vivir con eso sin que eso te destruya. Les damos las gracias por estar aquí, por habernos escuchado, por permitirnos, por regalarnos un momento de su tiempo para que escucharan este episodio, y nos vemos en el siguiente episodio. Esperemos que les haya gustado. De igual manera, nos gustaría que compartieran este episodio con su familia, con alguien que ustedes consideren que está pasando por un momento de duelo, con algún amigo, con alguien que crean que necesita ser escuchado o que necesita escuchar estas palabras que Ceci nos dijo y que estuvimos platicando aquí en el episodio. De igual manera, aquí al final de la descripción del episodio, vamos a etiquetar a Ceci por si alguno de ustedes quiere mandarle un mensaje privado, pues con toda confianza yo creo que pueden hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerden que no todo lo que pierdes es una pérdida. A veces esa pérdida es el inicio para encontrarte a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio nuevamente y nos vemos en el próximo. Adiós.